Dios les bendiga, hermanos. Mauricio está con nosotros, nos acompaña. Una bendición estar después de 14 años de regreso para dar gloria a Dios por la victoria. Y felicitar al pastor Rafael Santamaría, su esposa, y a cada uno de los pioneros de esta iglesia que han sostenido esta iglesia para la gloria de Dios. Dios es bueno. Siempre ha sido bueno y es una bendición saber que nunca nos deja y nunca nos dejará. Recuerdo bien que traje un mensaje. ¿Qué mensaje traje? Demasiado fuerte. El infierno. Ese fue el tema. Y hablé del infierno hace 14 años. Pero es una realidad inminente para aquel que no tiene a Jesús. Pero a veces cuando alguien viene afuera uno quiere algo suavecito, bonito, ¿verdad? Que no lo lleven al infierno imaginariamente. Mis hermanos, no que hablen y díganle, no me he de morir. Dígale a alguien, no me he de morir hasta que cumpla el propósito por el que Dios me ha llamado. Felicidades a toda la iglesia. ¿Puedes darse un aplauso, hermanos? Muchos se lanzan al ministerio y solo duran 6 meses. 6 meses. Pero esta iglesia se ha mantenido para la gloria de Dios. Quiero, antes de entrar a la palabra, decir que Dios me ha permitido escribir unos libros que han sido de bendición. Si alguien quiere leerlos más tarde, pues voy a tener unas copias atrás. El pastor me dio permiso para anunciarlos. Tomamos la vida de Pedro desde que Pedro aparece en la Biblia hasta que históricamente murió crucificado cabeza abajo. Y tomamos su historia de lo ordinario a lo extraordinario y contextualizamos su historia y sacamos todo lo que puede ser de bendición para nosotros. Un pescador letrado se convierte en un hombre capaz, en nombre de Jesús, de hacer grandes cosas. Luego escribimos a Abraham, la misma historia, con todas sus fallas, con todos sus errores, vino a ser el padre de la fe. Lo tomamos donde lo encontramos en uno de los caldeos en la Biblia y lo dejamos sepultar en la cueva de Macpela. Y sacamos todo el provecho de su historia para nosotros. El tercer libro es José. El segundo se llama Determinación Implacable. Y el tercero, la historia de José, lo mismo, de los hijos de Jacob. Lo tomamos y lo dejamos hasta que lo llevan en hombros los israelitas hacia la tierra prometida, pero llevan el cadáver unos cientos de años después de su historia. Y sacamos de José unas lecciones extraordinarias que él nos enseñó. Es un administrador extraordinario, un hombre que vino a ser el primer ministro en Egipto. Y el último, este salió hace apenas un par de semanas, tal vez un mes, es la historia de Esther, con más fragancia que una rosa. Tomamos a esta niña huérfana, que iba a ser una mujer que hizo historia hasta hoy, es recordada, y me impresiona que muchas chicas adolescentes están leyendo el libro, han leído el libro y ha sido de bendición. Si usted quiere enriquecerse y sacar un poquito de provecho de lo que estos hombres y esta mujer fueron para nosotros, voy a tener unas copias al final. Y ahora sí, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Me siento ahora sí comprendo por qué me siento en casa. Porque este ambiente que yo he disfrutado aquí, que hemos disfrutado, es como en casa. El Espíritu Santo está aquí moviéndose. Y gloria a Dios, porque Dios ha sido bueno. Abren sus Biblias, por favor. Si ustedes pueden abrirlo, 1 Samuel 7:12, si gusta pueden quedarse así sentados. Solo voy a leer un texto.
Y quiero ir un poquito a la historia del pueblo de Israel. Primera de Samuel 7:12. Ya el pastor presentó a mi esposa. Dice la palabra: tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mispa y Sem, y le puso por nombre Eben-Ezer, diciendo: hasta aquí nos ayudó Jehová. Padre que estás en gloria, vengo delante de ti para que uses mi vida como un instrumento en tus manos. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos que estamos en este lugar. Y permite que esta palabra sea de inspiración para seguir sirviéndote los años que quedan o el tiempo que queda hasta tu venida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En días de Elí, Dios usó a los filisteos como instrumentos disciplinarios en contra de Israel. Israel entró en guerra con ellos y los filisteos mataron a 4,000 hombres. Y dijeron los israelitas: no puede ser, Dios está con nosotros. E hicieron traer el arca de Jehová, el arca del pacto de Silo, y dijeron: la llevaremos con nosotros a la batalla. Y vieron el arca como un amuleto, como algo que se podía hacer para mover a Dios, forzar la voluntad de Dios a su favor. Ellos debían arrepentirse de su pecado, pues vivían en una condición donde hacían lo que bien les parecía, desde el tabernáculo hasta la casa de los ciudadanos. Ellos pensaban que la presencia de Dios era una supervisión. Estamos viviendo en tiempos donde la gente en vida no quiere ir a la iglesia, pero no sé aquí, pero donde nosotros, en cuanto la gente se muere, la quieren llevar al templo. La gente piensa que por llevar el cadáver al templo ya lo van a meter al cielo. En cierta ocasión estaba predicando un funeral desde las bancas, me dijo alguien: diga que se fue para el cielo. Nosotros no tenemos la última palabra. Muchos ven el edificio como un amuleto. Dios está aquí, hermanos, porque usted está aquí. La iglesia está aquí porque usted está aquí. Usted es la iglesia. Usted provoca la presencia de Dios. Aquí suceden cosas porque aquí está Dios. Y aquí está Dios porque aquí está usted para adorar su nombre. Él es bueno y grande en misericordia. Ofni y Fines habían vivido una vida licenciosa en el tabernáculo. Pero ellos encabezan la llevada del arca a la guerra. Y llevaban el arca, pero no llevaban la aprobación divina. Por lo tanto, estos dos hijos de Elí murieron en el segundo intento de guerra. Y cuando Elí supo la noticia que los filisteos habían tomado el arca, él estaba obeso, tenía ya 98 años de edad. Él se deslizó hacia atrás y se deslocó y murió. Y su nuera
al enterarse de la noticia que han perdido el arca, también dio a luz. Y sus últimas palabras antes de morir, y clamó, que quiere decir la gloria de Israel, ha sido traspasada, porque ha sido tomada el arca de Dios, y también murió. Perder la batalla para la nación fue una señal de que Dios no estaba con ellos. Los retos de la vida son nuevos cada día, pero no podemos vivir sin la dirección del Espíritu Santo cada día en nuestra vida. La sombra protectora del Omnipotente es la que nos da la seguridad y la certeza que no estamos solos. Que Dios está aquí, que al subir al auto va con nosotros, que Dios está en nuestro hogar, que mañana al trabajar el Señor no nos deja, está con nosotros. Pero cuando se deja a Dios a un lado, como lo había hecho Israel, cae un embargo económico, un embargo sobre la casa, sobre la familia, y quita la paz. Dios y el gozo que solo Él sabe dar. Por eso David, después de haber cometido pecado, sentir la culpa del pecado, le pide a Dios en el Salmo 51:11: no me eches de delante de ti, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Porque sin el Espíritu Santo podrá haber religión, pero no hay vida. Sin Dios en nuestros corazones podrá haber tradición, pero no hay esa esencia, esa chispa de la vida que produce Dios en cada uno de nosotros. Los filisteos tomaron el arca y se la llevaron como un trofeo a su dios Dagón. Provocaron la ira de Jehová. Porque lo que hubiese sido de bendición para Israel se convierte en maldición para ellos. Y la primera noche, Dios tomó a Dagón, su Dios, y estaba ahí tirado, postrado ante el arca de Jehová. Ellos no se explican cómo está tirado, pero lo vuelven a levantar, y la segunda noche Dios lo tumbó, le quitó la cabeza y las manos. Su ídolo está descabezado, y Dios entonces hirió desde el más grande hasta el más chico, con tumores, grandes tumores. Había consternación en toda la ciudad. Provocaron la ira a Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. La gente moría de dolor. Comenzaron a ver cadáveres y consultaron a los ancianos y movieron el arca. Hay que moverla a esta ciudad, llevémosla a Gat. Y cuando la llevan a Gat, todos, grandes y chicos, también se comienzan a llenar de tumores y comienzan a morir. Y entonces pasan el arca a otra ciudad de los filisteos, a Ecrón, y lo mismo sucede. Dios está airado contra ellos. Hubo gran consternación, mortandad. El juicio de Dios los tenía en aflicción y muerte. Y llegaron a un acuerdo: el arca debemos devolverla, tenemos que devolverla. Y consultaron a sus adivinos, a sus brujos: ¿qué hacemos con el arca de Jehová? Y ellos dijeron qué hacer. Aconsejaron devolver el arca y con presentes, para de esa manera evitar la mortandad. 7 meses ya que no dejaban de sepultar personas, y que había dolor y desesperación entre los filisteos. Ellos aconsejaron enviar conforme a los 5 príncipes de las 5 ciudades, entonces 5 tumores de oro y 5 ratones de oro, porque la plaga de ratones también, donde llegaba el arca llegaban los ratones.
Y los ratones tenían desesperada a la gente. Imagínate una plaga de ratones. Que a donde vuelvas a ver hay ratones. Un instrumento de bendición para Israel se convierte en maldición para ellos. Y pusieron el arca jalada en un carro nuevo con 2 vacas a las que les encerraron sus terneros. Y dijeron, si suben a Bet-Semes, es juicio de Jehová. Pero si no se van a Bet-Semes, entonces es pura casualidad lo que nos está pasando. Y estas vacas, con el arca de Jehová en el carro, se fueron jalando directo hacia Bet-Semes, ni a derecha ni a izquierda, derecho. Y allá en Israel, en la frontera, al otro lado del territorio filisteo, estaban los israelitas segando el trigo. Cosechaban sus trigales y cuando alzaron sus ojos, vieron que venía el arca de Jehová. Se regocijaron. Hubo mucha alegría. Les devolvían el arca. Para ellos era la presencia de Dios. Hicieron pedazos el carro, juntaron un fuego y presentaron las vacas en holocausto, en sacrificio a Jehová como acción de gracias. Y los 5 príncipes estaban desde lejos, los filisteos, mirando desde lejos lo que hacían los israelitas. Y se fueron a su tierra. Pero Israel vivía en esos días en que cada uno hacía lo que bien le parecía. No estamos lejos de esos días. Tenemos un 34% de la generación Z que no quieren ya creer en Dios. Y están haciendo lo que bien les parece. Y ellos son los que han elevado el número de suicidios en Estados Unidos. Porque cuando no tienes Dios, no tienes nada. Cuando Dios no es el centro de tu vida, pierde sentido a la vida. Ellos no respetaron las reglas establecidas en la palabra. Solo los levitas podían acercarse al arca de Jehová. Solo los levitas podían tocarla y solo ellos podían mirar adentro del arca. Ver dentro del arca fue una falta de respeto, de reverencia a Jehová. Desobedecieron la autoridad divina. Los israelitas no debieron ver, nunca. Pero como desobedecieron, dice 1 Samuel 6:19 que Dios hizo morir a 50,070 porque vieron dentro del arca y lloró el pueblo. Mucho más, multiplicado muchas veces. Murieron por la falta de reverencia a la presencia de Dios. Hubo llanto, dolor, luto en el pueblo. La gente se pasan los años y se quedan contando la historia. Como el 9/11, cada 11 de septiembre, vuelven a mencionar los nombres, vuelven a contar la historia. Pasaron 20 años ellos contando la historia de aquella mortandad que había ocurrido en Israel a causa de su falta de respeto a Dios. Pero nació un muchacho que llamó entonces al pueblo al arrepentimiento. Y es que cuando Dios quiere salvar una generación, permite el nacimiento de un niño. No sé bajo qué condiciones, pero yo sí sé que Dios estaba en el parto de la madre de mi hermano, de mi pastor Rafael Salvador. Dios estaba en el asunto. Dios lo había marcado para que hoy estuviéramos aquí y para que por estos 15 años Él dirija esta obra que Dios le ha entregado en sus manos. Porque cuando Dios quiere bendecir una ciudad, llama a un hombre. Hay gente que se llaman solos.
Esos son los que duran 6 meses. A otros los llama la mamá. Lo mira un poquito gordito y ya sirve para pastores. Como dijo una hermana, esto no es ficción, es de verdad. Estaba en el escritorio y llegó con su hijo, un muchachito que no quería estudiar, no quería hacer nada. Mira el pastor delante de mí, quería animar al muchacho. Mira qué suave se la tira. Aunque sea para pastor, debería de servir. Dios llama hombres y mujeres para tiempos precisos. Y gloria a Dios por el pastor Santa María. ¿Alguien puede dar un aplauso al pastor? Cuando se cuenta una historia de 15 años, yo creo que él es el que más ha llorado. Sí. Porque mientras muchos duermen, él está en vela. Alguien me dijo, yo amo la iglesia. Y le dije, tú no puedes amar la iglesia más de lo que yo amo. El pastor ama la iglesia. Si alguien te ama, ora por ti, prepara el alimento espiritual, es el pastor. Un hombre solitario a veces, casado, pero a veces solo. Él y Dios. Cuando está aquí, la esposa no le puede ayudar. Solo Dios. Gracias a Dios. Levantó un niño. Y es que cuando Dios quiere salvar el nacimiento, quiere salvar a una ciudad, también permite el nacimiento de una iglesia. Hace 15 años nació esta iglesia y hace 15 años le están dando que hacer al diablo. Gloria a Dios por eso. Porque Dios ha sido con ustedes y seguirá siendo con ustedes. Samuel nació como respuesta a la oración de una madre que nunca se rindió. Una madre que sufrió el desprecio. Penina la despreciaba. El mismo sacerdote, Elí, le dice a Ana, digiere tu vino y vete a tu casa. En eso nosotros lo traducimos, no sé, yo veo que aquí hay diferentes nacionalidades. Pero, bueno, digo porque oí el acento de la voz del hermano. Mis amados, allá donde nosotros diríamos, anda a tomar café y que se te quite el aroma. Así le dijo Elí a Ana. Y ella le dijo, yo no estoy borracho. Yo estoy pidiendo a Jehová por un hijo. Y Dios responde. Y ella cumple su palabra. Le entrega ese niño a Dios. Y ese niño viene a ser el profeta, sacerdote y gobernador de Israel teológicamente. Dios lo llamó, lo separó, lo marcó para que hiciera la diferencia en la nación. Y Samuel ahora ya tiene un poquito más de 20 años, porque esta crisis pasó a los 20 años. Después de la mortandad, 20 años después, dice Samuel, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y a Astarot de entre vosotros. Los llama a volverse a Jehová, del cual ellos se habían alejado. A pesar de la mortandad, no se acercaban a Dios, seguían adorando ídolos. Seguían sin arrepentirse. Adoraban a Baal, según ellos Baal, hijo de el dios de los filisteos, Dagón. Si Dios descabezó a Dagón y lo tumbó, ¿por qué adorar al hijo? Si de tal mal da las tías, si Dagón no tiene poder, ¿qué poder tendrá Baal? Y adoraban a Astarot y le presentaban sacrificios de niños. Calentaban a Baal al rojo vivo y luego ponían a sus niños en sus brazos. Automáticamente estos niños morían
se los entregaban como ofrenda a sus ídolos. Y también adoraban a la diosa femenina Astarot, y en medio de actos lascivos, prostitución y infanticidio, creían que estaban adorando a Dios. Y Samuel los invita a dar un cambio radical a sus vidas, un cambio a su pensamiento, un cambio a sus acciones, a abandonar la idolatría para que de esa manera Dios pudiera liberarnos de la opresión de los filisteos. Porque mientras haya pecado en la nación, Dios no puede liberar a la nación, porque Dios no se contradice. La familia tiene que estar por entero en las manos de Dios para ver la bendición de Dios. Les invito a volver a Dios de todo corazón. En esas actividades ellos hacían orgías, toda clase de pecado en contra de Jehová. Cuando el hombre le da la espalda a Dios, vive vacío y está buscando cómo llenar el vacío como aspiradora, buscando todo lo que puede encontrar en la basura para encontrar un poco de paz en el interior. ¿Por qué ese deseo de drogas, de alcohol? ¿Por qué los muchachos están llenando de fentanilo y muchos terminan muertos por una sobredosis? Queriendo llenar ese vacío a su manera. La presencia de Dios satisface más de lo que el mundo puede dar. Jesús le dijo a la samaritana: si bebieres del agua que yo te daré, nunca más tendrás sed. Una mujer que había vivido una vida licenciosa, 5 maridos, y el que tenía últimamente era marido de otra. Nuestro marido, lo dijo Jesús, tenía una sed, un apetito que no podía saciar. Jesús le ofrece el agua viva. Es que en la presencia de Dios hay libertad, hay protección, hay provisión, hay bendición. Dios nunca está en recesión, ¿no? Nunca está en recesión, mi Señor. Aquí se está hablando de recesión a nivel nacional. Estamos a punto de entrar en una recesión. El gobierno federal está detenido. Tenemos 26 días. Y quiero decir que en el trono todavía está Dios. Y Él tiene el control. Y Él provee para sus hijos. Él es fiel. La presencia de Dios satisface más que los placeres del mundo. La idolatría es abominación. Entonces Samuel les llama a que preparen su corazón para volverse a Jehová y solo servir a Él, porque todo lo que precede a Dios en nuestra vida es un ídolo. Hermano, cuando alguien se compra una casa y hace de su casa un ídolo, deja de venir a la iglesia porque hace limpiando la casa. Yo puedo decir con nombre de algunas familias: ojalá y nunca se hubieran comprado casa. Porque uno les pregunta: ¿y por qué no le lees? Es que me tocó limpiar la cara. Es que tuve que pintar. Si no tenían casa, no faltaban en la iglesia. Su casa viene a ser el número 1. Su auto viene a ser el número 1. Ayer precisamente le pregunté a una hermana: ¿usted por qué ha dejado de venir a la iglesia? Nos encontramos en unos 15 años de la iglesia. ¿Y usted por qué ha dejado de venir a la iglesia? Me dijo: mi hijo, sí, por la niña. Ya sabe dónde va. Cuando hace así, son desagradables. Sí, dice. No se llamó la niña. Por ella. Y yo dije: ay, Señor, no me tientes a orar. Porque yo no quisiera orar: quítale la niña para que te siga sirviendo, Señor. Porque la niña viene a ser ahora el número 1 y Dios el número 2. Y le digo: ¿y por qué? Me dice: es que molesta mucho en el culto. Pero si allá está la comida, ya nos cuidan. Hermano, todo lo que precede a Dios en nuestra vida es ídolo.
Puede ser el dinero, puede ser cualquier cosa que antecede a Dios. Es un ídolo. La idolatría destruye nuestra relación con Dios. La idolatría es una cadena que aprisiona. No tiene que ser un ídolo hecho de madera, de metal, de bronce. Puede ser cualquier cosa que ocupe el primer lugar en tu vida. Dios quiere ser el número uno. Nuestro Dios es un Dios fuerte, celoso, nos ama, nos cela con celo santo. Los israelitas atendieron el llamado y abandonaron la idolatría. Quitaron a los Baales, quitaron a Astarot y se dieron a Jehová. Estoy hablando de Biblia, mis hermanos. Si usted quiere seguir la historia después, 1 Samuel capítulo 7, verso 4, por ahí voy ahora mismo. Samuel necesitó una reunión en Mizpa para interceder delante de Dios por ellos. Samuel estaba entre los que Dios oía y respondía. Era un hombre de comunión con Dios. Dice el Salmo 99, 6, Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová y él les oía. Todo lo que Samuel pedía, Dios se lo daba. Dios se lo concedía. Tenía ese privilegio. El otro día una hermana se sintió tan privilegiada que le dije, ¿y esta hermana qué decía? Porque pasó un testimonio y dijo, hermanos, cuando ustedes quieran algo de Dios, díganme, yo hablo con él, Dios se los concede. Wow, dije, tenemos otro Samuel aquí en la iglesia. Dios escucha. Dios te escucha cuando le clamas. Dice, clama a mí y yo te responderé. Jehová clama a los justos y Jehová los oye. Pero este hombre de Dios, este joven Samuel, tenía esa característica, una relación íntima con Dios. Dios lo levanta en un momento de crisis en la nación y se reunieron todos en Mizpa y se arrepintieron de sus pecados y se unieron, estaban juntos y ofrecieron a Jehová agua como ofrenda. Para nosotros eso no es nada, pero para ellos, hermano, tomar jarros de agua, llevarlos en hombros y luego presentarlos a Jehová como ofrenda, derramarlos para nunca más volver a recogerlos. Era un sacrificio, era una ofrenda que no se podía recoger. Ayunaron aquel día, se afligieron delante del Señor y decían con sus labios, contra Jehová hemos pecado, le hemos fallado. Esta tarde puede ser una tarde de introspección para ti. ¿Cómo está tu comunión con Dios? Ellos reconocieron que habían fallado. El enemigo detesta la unidad del pueblo de Dios. Porque dice que cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel. ¿Cuántos príncipes eran? 5. Subieron con sus tropas para hacerle guerra al pueblo de Israel porque estaban unidos. El diablo detesta la unidad del pueblo de Dios, porque cuando el pueblo de Dios está unido es capaz de hacerle frente al enemigo. Juntos podemos en el nombre de Jesús. Esa unidad que ustedes experimentan no alegra al diablo. El diablo le gusta sembrar división, contienda, pleito, bochinche, chismes en la iglesia. Cuando recibimos nuevos miembros en la iglesia, yo hago una pequeña ceremonia, les hago pasar al frente y digo, ¿promete usted luchar para que en esta iglesia haya paz, unidad y prosperidad? Dicen, amén. ¿Promete usted nunca ser encontrado hablando mal en contra de alguno de mis hermanos? Y dicen, amén. Y luego le decimos a los hermanos, ¿prometen ustedes nunca ser encontrados hablando mal de ellos a espaldas? Y si tienen algo que decir de frente. Y dicen, amén. Nada más destructivo que el chisme y los rumores en la iglesia. Somos un pueblo de Dios. Y si alguien tiene que decirle algo a alguien, ¿por qué no llamarlo aparte? Y decirle, mira, tengo esto contra ti, que voy a decir. Y no andar chismeando, sembrando semillas de contienda. Somos un pueblo de Dios. En el cielo estaremos juntos eternamente y para siempre. ¿Alguien puede decir amén? Amén. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. El temor es la respuesta natural al peligro. Cuando nos dan la noticia que vamos a estar
del trabajo, lo primero que viene es el temor. El llamado de Dios para ti hoy es: no temas. 365 veces aparece en la Biblia la palabra no temas. Es como si fuera una para cada día. Eso es el estimado. Hagamos nuestras las palabras de Jesús de Mateo 10:26, Mateo 10:28, Mateo 10:31. No temas. Puedes decirle a alguien que esté cerca de ti: no temas. No temas. Quien teme a Dios no teme a nada. Quien teme a Dios no teme a nadie. Cuando no temes a Dios, le tienes miedo hasta no dormir. Porque el que no teme a Dios teme a todo. Y entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Todos necesitamos un intercesor, alguien que se identifique con nosotros. El pastor comprende la necesidad de cada uno y, hermanos, no tiene que contarles, pero él ora por ustedes. Él sabe en qué ciudad tú vives y él ora por cada familia de la iglesia. Y le damos gracias a Dios también porque en el cielo tenemos un intercesor. Amén. A Jesús. 1 Timoteo 2:5 dice: porque hay un solo mediador, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Es el Jesucristo que está intercediendo también por nosotros. Hebreos 4:15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nosotros o de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Israel contaba con Samuel y la iglesia remanente de Dios cuenta con un pastor que ora y que les enseña, que les instruye. Estamos en el mes de la apreciación de los pastores. Si no le han dado gracias, aprovechen esta fiesta para darle gracias a Dios por él y a él por su trabajo y a la esposa por prestarlo. Es increíble. Lo prestan para servir. Pregúntele a las hijas de ustedes si le gustaría casarse con un pastor. ¿Con quién te quieres casar? ¿Con un abogado? ¿Con un licenciado? ¿Con un pastor? Claro, la hermana tiene doble bendición. ¿Con un pastor? Oh, no. No. Pero Dios es bueno. Y Samuel presentó un sacrificio a Jehová. Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Un cordero de leche. Visualiza por favor el sacrificio. Mis hermanos, es un pequeño cordero, pone la mano sobre su cabeza y en su otra mano tiene un cuchillo. Y mientras pone la mano sobre la cabeza del cordero, está transfiriendo los pecados del pueblo y está diciendo: nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados de idolatría, y todos los pecados están siendo transferidos al cordero, porque la paga del pecado es muerte, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Con la otra mano va a cortar la yugular del animalito, para que sea el animalito que pague el sacrificio por el pecado del pueblo. La sangre se derrama, ocurre la expiación, se cubre el pecado del pueblo. Para nosotros Jesucristo es el Cordero de Dios que quita. Él no cubre, Él quita nuestros pecados. Cuando muere en la cruz viene a ser el Cordero perfecto que fue inmolado para perdón de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Jesucristo murió, resucitó, está a la diestra del Padre y ahora está intercediendo por nosotros con su propia sangre.
Porque cuando el enemigo de nuestras almas acusa, llega para acusarte, Jesucristo está ahí para interceder y decir, no, yo di mi sangre por él. Ha pedido perdón, se ha arrepentido. Jesucristo está intercediendo por ti y por mí. Él es nuestro intercesor entre Dios y los hombres. Y clamó Samuel a Jehová por Israel y Jehová lo oyó. Y aconteció que mientras Samuel presentaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Y Samuel oraba al pueblo, no se detuvo, ni se emocionó. Yo pienso que están ahí cerca, están rodeando. Son enemigos acérrimos, odian a Israel, pero él tranquilo. Siguió presentando el sacrificio y luego los llevó para ser derrotados en Mispa. Dios los detuvo y Dios se los entregó. Cuando Dios no te salva del horno de fuego, es porque Dios se va a meter contigo en el horno de fuego. Cuando Dios no te salva del enemigo y deja que se acerque, es para que lo veas derrotado. No temas, Dios está contigo. No importa cuál sea el diagnóstico, simplemente no temas, Dios tiene el control. Samuel no suspendió la ceremonia. Entonces dice la palabra que tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Jehová. Jehová intervino en forma directa. Los truenos eran con gran estruendo, de tal manera que estos combatientes experimentados se llenaron de temor. Dios tomó a los filisteos presos del temor. Los que atemorizaban ahora están atemorizados. Fueron vencidos por el pueblo de Israel. Cada vez que el enemigo se levanta en contra tuya, tú tienes la autoridad en el nombre de Jesús para hacerlo retroceder. Dice su palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Hay cierta autoridad que se nos ha sido delegada en mi nombre, dice el Señor. El poder está en el nombre de Jesús. No tienes por qué vivir en derrota ni atemorizado por nada. Dios está contigo y estará contigo siempre. El enemigo siempre está tratando de llenarte de miedo, de espanto, pero Dios tiene el control. Dice Juan 14:13, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. No hay nada que Dios no pueda hacer. 1 Samuel 7:11, saliendo los hijos de Israel de Mispa, siguieron a los filisteos hiriéndolos hasta abajo del Bet-Car. Dios le dio la victoria al pueblo de Israel. Debemos declarar y vivir en victoria. He visto milagros que parecen imposibles, que había leído en libros, pero los he visto para la gloria de Dios, para estar convencido que no hay nada imposible para Dios. Llegó una jovencita a la iglesia casada con otra jovencita, peleando la custodia de una niña que habían, por medio de tratados, habían tenido y era resuelta ser hija de las dos. Llega a la iglesia, se convierte al Señor y el Señor cambia su historia. En cuestión de días se divorcia del que era su cónyuge y Dios tiene a un hombre preparado para casarse con él. Ahora está felizmente casado, tiene la custodia de la niña, de la cual es madre biológica, y ahora le veo llegar a la iglesia con su esposo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Había leído historias de homosexuales, pero ahora los veo que llegan a la iglesia, reciben a Jesús y son ex homosexuales. La ciencia dice que eso no es posible. Los médicos se enojan cuando contamos esta historia, pero te digo que habrá algo imposible para Dios. Vivimos en victoria porque tenemos a un Dios de victoria. Cuando un boxeador entra al ring, entra a pelear, lo
golpea, sale todo morado, ensangrentado. Pero en las últimas, ya cansado y agotado, el referee levanta la mano y dice: ganaste la pelea, se ganó $30 millones. Le dan el cheque y se lleva el cheque a su casa. Él es vencedor, venció. ¿Y qué hace con el cheque? Se lo da a la esposa. Mira, ahí está, le dice. Ella no peleó, no recibió ni un golpe, pero termina con el cheque. Ella es más que vencedora. Jesús murió en la cruz por nosotros, resucitó entre los muertos, es vencedor, y Él ha dicho que nosotros somos más que vencedores. Puedes dar un aplauso a Jesús. Somos más que vencedores. Dios prepara el camino para la victoria. Todo lo que hagas, hazlo en el nombre de Jesús. No hay que ser superhombre para hacer cosas imposibles. Todo está en Jesús. El poder está en Jesús. Si Dios es contigo, ¿quién te podrá hacer frente? Israel conquistó a sus enemigos. Y entonces Samuel tomó una piedra y la puso entre Mizpa y Sen. Estamos familiarizados con monumentos porque todo el entorno en Washington DC está lleno de monumentos, vivimos rodeados de ellos y cada monumento tiene una historia. Samuel tomó una piedra y le puso un nombre: Eben Ezer. Eben, el hebreo roca, Ezer o piedra. Ezer ayuda, la piedra que ayuda, o la roca que ayuda. Dios ayudó a Israel y Dios los ha ayudado a ustedes. Hoy podemos poner una piedra inmensa, imaginaria en este lugar y podemos decir: Eben Ezer. No hay regreso, no hay retroceso. Hasta aquí nos ayudó Jehová. 15 años de victoria, nunca en derrota. Cansados tal vez, pero nunca derrotados. Derribados tal vez, pero nunca derrotados. Porque Dios ha sido fiel. Marca en el calendario este día. Dios nunca te ha dejado y Dios nunca te dejará. Ahora mismo tal vez estás experimentando una batalla. Pues quiero decirte, Dios está contigo. Algunos de nuestros familiares son prisioneros de guerra. No te des por vencido. No hay ovejas negras en la familia. Y si hay, Dios las cambia. Porque el Señor tiene ovejas fuera del redil, que todavía está esperando por ellas. Y pueden ser tus hijos, pueden ser nuestros familiares, que están atados en territorio enemigo, en vicios, en drogas, en pecado. No te des por vencido. Si vives en tu casa a medianoche, levántate, úngeles con aceite y di que son de Jehová. No importa lo que el enemigo diga, son del Señor. Dile al diablo: no he tenido hijos para ti, Dios te reprenda. Porque en mi casa y yo serviremos a Jehová. Dios nunca te dejará. Oramos y estamos seguros que Él cumple su propósito en cada uno de nosotros. La enfermedad nos obliga algunas veces a ir al hospital. La muerte nos hace algunas veces ir al cementerio a dejar nuestros seres queridos. Aparentemente hemos perdido, pero es Dios quien se los ha llevado para su gloria. Al final es ganancia morir en Cristo. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo y el morir hemos. El morir es ganancia. Mis hermanos, quizás has perdido alguna batalla, pero no la guerra. Quizás en algún momento te has sentido sin fuerza, pero no has perdido la guerra. Sabemos que la lucha no termina. Ayer terminó anoche, pero hoy Dios está contigo y promete estar contigo siempre. No te dejará, no te desamparará. Fiel es el Señor para estar contigo siempre. Los filisteos no volvieron a molestar al pueblo de Israel militarmente durante toda la vida de Samuel.
nunca más intentaron molestar al pueblo de Israel, porque supieron que Dios estaba con Israel y devolvieron todos los territorios que habían robado. Todo lo que el diablo te ha robado te lo tiene que devolver, porque el diablo reconoce que tú estás bajo el gobierno de Dios. Estamos fundados en la roca que ayuda. Dejaremos. Dios nos ha llamado a vivir en victoria. Confiesa la victoria. Dile al Señor como el Salmo 18:2: tú eres roca mía y castillo mío, mi libertador. Dice el Salmo 18:31: y qué roca hay fuera de nuestro Dios. Un día la muerte será derrotada, un día el diablo será derrotado, un día todo pasará, y cuando todo pase nos encontraremos con Jesús, estaremos con Él eternamente y para siempre. Mientras hayan batallas espirituales, la promesa de su presencia está con nosotros. Mis hermanos, no necesitas buscar amuletos, no. Busca la presencia viva del Señor. Esta iglesia continuará dándole que hacer al enemigo, salvando almas para la gloria de Dios. Por algo Dios los trajo a esta ciudad. Por algo Dios los tiene aquí. Por algo Dios permitió el nacimiento al pastor. Ustedes tienen una razón para vivir, y es para hacer famoso el nombre de Jesús. Dios les bendiga y Dios les guarde y los prospere hoy y siempre. Y voy a pedir si se ponen de pie. No sé si todos los que aquí están son cristianos, pero no está de más invertir unos segundos para decirte a ti que si vas por la vida vacío y sin Dios, sería bueno comenzar un camino con Él. Si quieres recibir al Señor ahí donde estás, levanta tu mano y dile: Señor, yo quiero vivir contigo, y vamos a orar por ti. Si alguien vino sin Jesús, se siente vacío, sin gozo, sin paz, este puede ser un buen momento. Voy a pedir a los líderes de la iglesia si pueden pasar. Vamos a orar por los pastores. Vamos a bendecirlos en el nombre de Jesús. Y me ayudan los líderes de la iglesia. Pastor, esto apenas comienza. Hay mucho camino para andar. Y gracias por su amistad. Aunque no nos habíamos visto, estaba viendo mis notas ahí. Siempre estamos en contacto. Solo encontré un mensaje que no le contesté. Pido perdón por eso. En el COVID me escribió y no me contesté. Hasta esta semana me enteré. Pero Dios le bendiga, mis hermanos. Padre, te damos gracias, Señor, por este hombre y esta mujer que tú has marcado para tu gloria. Señor, hay un camino por andar para esta iglesia, y tú has llamado a este hombre y a esta mujer para que sean, Señor, los líderes de esta iglesia que van hacia adelante, rodeados de estos hombres y mujeres que van, Señor, caminando hacia la patria celestial. Bendíceles, Señor, guárdales, cúbreles con tu brazo profético, que haga famoso tu nombre, que ese nombre tuyo que es grande y poderoso sea famoso a través de sus labios. Gracias, Señor, por la vida de este hombre y de esta mujer. Gracias, Señor, porque has sostenido esta iglesia para tu gloria. Bendíceles hoy y siempre. Que nunca falte el pan sobre la mesa, que sus vestiduras sean siempre blancas, que nunca falte un ungüento sobre su cabeza, que sean cabeza y no cola, que sean de bendición para esta ciudad, para esta nación.
Bendice estos hombres que le rodean sus líderes, Señor. Guárdalos, guarda su corazón, para que esta iglesia pueda salir adelante cada día en victoria. En el nombre de Jesús de Nazaret, lo pedimos. Gracias, Señor. Amén y amén. Dios me bendiga. Gracias, pastor, por esa palabra y por esa oración, que sé que sale de un corazón sincero. Ahora, hermanos, vamos a continuar, como decía el pastor, la fiesta continúa, ¿verdad? Y vamos a pasar al área del comedor, ¿verdad? A compartir un tiempo también, van a haber algunas palabras allá. Pero antes de pasar allá, quisiera que oráramos por los alimentos, ¿verdad? Y por lo que Dios está haciendo en medio nuestro. Inclina su rostro ahí donde está. Padre Todopoderoso, Señor, te damos gracias, mi Dios. Gracias por lo grande y maravilloso que eres tú, Señor. Gracias porque tu fidelidad, Señor, nos sostiene día a día, Padre. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, Señor, y ha penetrado en lo profundo de nuestro ser. Ayúdanos, Señor, a poder atesorar esa palabra y ponerla en práctica en nuestras vidas diarias. Padre, también queremos en esta tarde orar por los alimentos, Padre, pidiendo, Señor, que tú los santifiques, que los purifiques, Señor, para que sean de bien en nosotros, Señor. Y te pedimos, Padre, que también tú bendigas el tiempo que vamos a compartir, Padre. Que tu paz, que tu armonía, Padre, que tu amor reine en medio nuestro, Señor. Y que las personas que nos visitan también puedan ver a Cristo, Señor, en la manera en que los tratamos, en la manera en que apreciamos su presencia en esta tarde tan especial. Padre, toda honra y toda gloria es para ti. En el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén y amén.